Muy bien, vamos a comenzar. Buenos días y buenas tardes a todos. Aquí nuevamente en una nueva sesión de InContext, conferencias online, en este caso para tratar el tema pandemia y crisis climática hacia un nuevo contrato social con Manuel Pulgar Vidal. Les rogamos por favor dejar los micrófonos cerrados, tendremos un espacio de preguntas y respuestas al final. Además recordamos que tenemos un sistema de interpretación de idiomas que puede ser activado a inglés o español y puede seleccionar el idioma desde el botón de interpretación. Si por alguna razón se escuchan los dos idiomas, por favor actualice su aplicación de Zoom. Para comenzar esta sesión vamos a invitar a Ramiro Fernández a que nos dé la introducción. Adelante, Ramiro. Muchas gracias, Franco. Gracias a todos los participantes. Vuelvo a reforzar el pedido de Franco de que pongan en mute sus micrófonos. Y Franco nos puede ayudar si no. Sí, estoy en eso. Hay bastante al fondo de la sala. Muy bien, ahora sí. Y por estar con nosotros. Como decía Franco, este webinar forma parte de una serie de diálogos que estamos creando y convocando desde Fundación Avina y InContext, bajo la convicción que necesitamos tener espacios de reflexión colectiva. Esta pandemia, esta crisis de salud que estamos enfrentando hoy en día es la crisis más difícil que enfrenta la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, según decía el secretario general de Naciones Unidas la semana pasada, y está teniendo impactos estructurales en todos los órdenes de la vida, desde el ámbito de la salud, social, político, económico. Y creemos que si bien es una crisis global que afecta a todos los países, el impacto de esta crisis no es igual. Y lo que hace, entre otras cosas, esta pandemia es profundizar las desigualdades que se dan, por un lado, entre países y en su capacidad de respuesta y organización, más allá de que hoy estén sufriendo en varios países desarrollados, la capacidad de respuesta que tienen se da de manera diferente, y además también es desigual cómo se vive y se impacta dentro de cada país. Es por eso que iniciamos esta serie de diálogos teniendo presente la realidad que viven los sectores más vulnerables de nuestros países en América Latina, desde las cooperativas de recicladores a barrios marginales de nuestras ciudades. Pero conscientes de que hay que atender a los sectores más vulnerables primero, la crisis que estamos viviendo tiene un impacto estructural y consecuencias que todavía no podemos terminar de definir y de las cuales no tenemos claridad. Pero necesitamos poder pensar y proyectar a futuros, poder dimensionar la relación entre esta crisis de salud y una crisis planetaria más amplia que involucra e integra a la crisis climática, a la crisis de destrucción de la naturaleza y pérdida de la biodiversidad, y que tiene implicancias y está interrelacionada. Y si algo podemos afirmar de esta crisis de salud que estamos viviendo, es que es explícita y manifiesta un fracaso profundo en la forma en que tenemos de gestionar riesgos a nivel colectivo. Y el riesgo climático es un riesgo en algunas dimensiones. Si bien la crisis de pandemia afecta la vida de cientos de miles de personas, la crisis climática pone en riesgo la existencia de la vida en el planeta, ¿no? Y tiene una dimensión estructural en ese sentido. Es por eso que la dimensión de fracaso en gestión de la crisis, ¿no?, del riesgo que nos muestra esta crisis de salud y la debilitación de las instituciones, se transfiere y se traslada a la dimensión climática. Y no se nos ocurría mejor manera de empezar esta reflexión colectiva
invitando a lo que para nosotros es un viejo amigo de la casa. Generosamente le pusieron una foto bastante más joven en el webinar que presenta ahí, O sea, pero que ya estoy es, acabado. Lo que ha tratado de decir Rafa es que ya estoy acabado. no, que es un viejo amigo de la casa, con el cual tenemos, Avina tiene más de 20 años de relación y de trabajo conjunto. Así que, Manuel, sabemos que estamos junto a varios pensando colectivamente la relación de esta crisis de pandemia con la crisis climática y qué desafíos y oportunidades nos presenta a futuro. Y queríamos invitarte a este diálogo. La idea es que vos abras con una provocación inicial y después recibir comentarios de Paula Ellinger, la responsable del programa Acción Climática en Avina, de Iván Arnold, también otro antiguo, viejo amigo de la casa, que trabaja mucho en el sector del Chaco y con comunidades vulnerables, para después sí tener un diálogo abierto y moderado entre los participantes. Así que, si les parece, Manuel, la palabra es tuya y estamos ahí a tu disposición. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Rama, y muchas gracias a todos ustedes por participar. Es genial ver que hay casi 130 personas participando en esta llamada y les agradezco mucho esa atención. Y permítanme empezar provocando la discusión alrededor de algunas palabras que ha utilizado Rama en su introducción, pero además basado en una conferencia similar que tuvimos un grupo de nosotros en la mañana de hoy día sobre este tema. Porque Rama ha empezado ya y introdujo la discusión planteando algunas ideas fuerza, por ejemplo, crisis, ¿no? Esta es probablemente la crisis más severa que estemos enfrentando. Y hoy día en la mañana un amigo, Bill Adams, de la Universidad de Cambridge, hizo el mismo comentario. En realidad él dijo, esta es probablemente la crisis más real que estamos viviendo. No lo que queríamos hacer ver desde lo ambiental o desde lo climático. Esta es probablemente la única crisis que estamos enfrentando. Y fruto de esa reflexión yo le planteé y lo reté a Bill, que es además un viejo amigo, para preguntarle, bueno, ¿y cuáles son las condiciones para que determinemos que algo se convierte en una crisis? Y temo que estamos considerando que esta es probablemente la mayor crisis o la única crisis, fruto de la típica arrogancia humana, y es que no tenemos respuesta. Y es bien interesante considerar eso. Probablemente llamemos crisis real solamente cuando el ser humano no tiene una capacidad de responder frente al reto que se le presenta al frente, ¿no? Y creo que esta primera reflexión es para apelar un poco a la humildad de todos. En realidad, el ser humano no tiene por qué tener respuestas a todos. El ser humano, fruto de su innovación y creatividad, tiene que ir enfrentando los distintos retos de la humanidad de manera humilde, gozando con el éxito, pero reconociendo finalmente que somos parte de un sistema integrado. Un segundo tema que emergió en la conversación de hoy día en la mañana, que Rama también lo ha señalado, es que se están profundizando las desigualdades. También hoy día en la mañana hubo una discusión sobre el tema, porque más que se están profundizando las desigualdades, probablemente se están igualando las desigualdades, ¿no? En la discusión también de hoy día en la mañana, fue el propio Bill que dijo, en realidad lo que estamos viendo a nivel global es algo que los países más pobres viven probablemente a diario. Cuando los países africanos vivieron la epidemia del ébola, o cuando nuestros compatriotas en la Amazonía están viviendo las epidemias de dengue, zika y chikungunya, probablemente nunca habíamos prestado atención a lo que significa, o la hepatitis C en comunidades indígenas, probablemente nunca hemos sido conscientes de lo que eso significa. Pero justamente porque hoy día no tenemos respuesta, estamos viendo cómo hemos actuado basado en la desigualdad, pero hoy día esta epidemia nos iguala a todos. Nos iguala a todos en el riesgo, nos iguala a todos en las consecuencias, entre otros. Pero vamos al tema del contrato social, que es fruto de esta pequeña animación, porque no es una exposición, es una animación para una discusión, partiendo también de una pregunta que me hicieron hoy día en la mañana, ¿cómo inspirar? Y mi respuesta a la pregunta, ¿cómo inspirar un mensaje que incluya lo climático, lo ambiental y la naturaleza en una nueva lógica de pensar el mundo? Mi respuesta fue, para inspirar, lo primero que tenemos que hacer es entender. Esta epidemia, esta crisis, esta pandemia, ya nos da lecciones y tenemos que entender esas lecciones para luego explicar, de preferencia documentadamente, y a partir de eso inspirar y mover al mundo hacia un nuevo espacio, hacia una nueva forma de pensar, espero yo hacia un nuevo contrato social.
Dicho de otra manera, y sin que esto sea naif, lo que creo yo es que tenemos que apostar, como ocurrió en el siglo XIV y XV, luego de la plaga de la peste negra, a un nuevo renacimiento donde el ser humano deja de ser el centro para que sea el planeta en nuestro proceso de toma de decisiones. Obviamente con la colaboración, cooperación, contribución y participación de la propia humanidad. Y creo que eso es un reto difícil, pero sobre el cual debemos construir el futuro que todos queremos. Por lo tanto, voy a compartir con ustedes algunas lecciones, obviamente de manera breve, pero que creo son importantes para animar esta discusión. Primera lección de esta pandemia, creo que una de las más importantes, esta pandemia nos ha mostrado por primera vez a todos a la vez el funcionamiento singular y sistémico del planeta, del cual nos habíamos alejado significativamente. Hace poco, leyendo un libro de Manuel Rodríguez Becerra, exministro del Ambiente de Colombia, prologado por Brigitte Baptiste, que era del Instituto Humboldt de Colombia, leí un párrafo de Brigitte que decía: el ser humano ha creado el concepto naturaleza para sentirse sobrenatural, ¿no? Entonces nosotros dominamos la naturaleza, que es, como el Papa también lo reconoció, y necesitamos repensar esa relación que no es una relación de dominio. Y esta pandemia nos muestra este funcionamiento sistémico, pero también nos muestra algo más, que el planeta tiene límites. Estamos entendiendo que hemos venido excediendo los límites de la naturaleza y del planeta, no solo porque tenemos este día del sobrepase o el overshoot, sino porque definitivamente nuestros patrones de producción y consumo están acentuando ese exceso. Y cuando pensamos en el origen de la enfermedad, lo único que hemos hecho ahora, si mantenemos estas conductas, es postergar a la siguiente pandemia en, sabe Dios, 10, 15, 20, 30 años, porque seguimos manteniendo el incremento de la temperatura que genera nuevos vectores o migración de los vectores existentes, porque a su vez la pérdida de hábitats está generando que los recursos de fauna silvestre se acerquen más a las poblaciones. Incluso ya hemos visto en la Amazonía epidemias de rabia por murciélagos que se van contra el ganado o incluso poblaciones, o también estamos haciendo con el consumo ilegal y el comercio ilegal de productos de fauna silvestre que haya transmisión zoonótica, y a su vez si mantenemos los bajísimos niveles de calidad de los recursos ambientales, en especial aire y agua, lo más probable es que sigamos reproduciendo las condiciones para una nueva pandemia pronto. Pero también este funcionamiento sistémico se ve en las consecuencias, que tiene que ver con el hecho de que estamos todos en cuarentena y el planeta parece tomarse un respiro. Lo que me lleva a la segunda reflexión o a la segunda lección aprendida. Hemos venido hablando mucho de emergencia, emergencia climática, emergencia planetaria, y levantamos carteles en las COP, pero la verdad es que si bien hemos insistido en el mensaje, nunca nadie actuó con las armas para enfrentar la emergencia. Dicho de otra manera, nadie realmente reconoció que esa emergencia era real. Recién ahora, con esta crisis y esta pandemia, reconocemos y actuamos acorde a la emergencia. Hacemos cuarentenas, establecemos el distanciamiento social como respuesta, fortalecemos nuestro sistema de salud, mejoramos la sanidad pública, miramos paquetes de recuperación de la economía, etcétera, etcétera, que es la respuesta frente a una emergencia. Y hace poco en la COP25, una persona cuyo nombre no recuerdo hizo una reflexión interesante. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y los Estados Unidos pusieron todo el aparato productivo para los propósitos de la guerra, porque reconocían la emergencia de esa guerra. Y sin embargo no lo hemos hecho con clima. Nadie ha movido sus aparatos de producción para enfrentar la emergencia climática ni la emergencia planetaria. Por lo tanto, esta forma como actuamos frente a una emergencia debe enseñarnos a determinar las formas para actuar frente a la emergencia climática, la emergencia ambiental y la emergencia planetaria. Y una tercera lección es, estamos aprendiendo, ahora sí, por eso digo, nos ha igualado en las desigualdades, qué tan vulnerables somos. Y no solamente son vulnerables los pobres, que son efectivamente más vulnerables, pero la población es vulnerable en sus formas social, en sus formas de relacionamiento, en sus formas de producción, en sus formas de consumo. Y esta crisis nos está llevando a reconocer esa vulnerabilidad, vulnerabilidad en salud, vulnerabilidad por carencias de acceso al agua, vulnerabilidad en nuestra gobernanza y en nuestras instituciones. Hemos visto realmente qué tan débiles son nuestras instituciones y qué tanto debemos repensarlas para un mundo que definitivamente ya cambió fruto de esta pandemia. Y una cuarta reflexión tiene que ver con, recién estamos mirando
la punta del iceberg. Recién estamos viendo las primeras consecuencias de esta crisis. Y lo que los países están haciendo fundamentalmente son respuestas de emergencia en salud y también respuestas de emergencia a través de lo que se llaman los programas de estímulo fiscal para la economía. Pero las consecuencias económicas, sociales y políticas de esta crisis las vamos a ver en el tiempo. Las vamos a ver todo este año y probablemente gran parte del próximo año. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ello. Y esta crisis nos ha mostrado que, si bien es cierto a nivel más doméstico, y cada uno de ustedes lo está viviendo, están emergiendo valores de solidaridad y cooperación, eso no está ocurriendo, por ejemplo, entre países. Si ustedes han leído las noticias, qué lamentable es ver que quien está comprando implementos de salud y maquinaria son los servicios de inteligencia, porque se los confiscan, se retienen en las aduanas, se los roban de estado a estado, porque cada quien quiere acceder a mascarillas, aparatos de protección o respiradores artificiales porque no hay suficientes en el mundo. Y estamos viendo una crisis significativa de las instituciones que me lleva a la quinta reflexión, que tiene que ver con la debilidad del multilateralismo. El multilateralismo ya estaba en crisis, fruto probablemente de la polarización de las ideologías, y voy a hablar luego de América Latina, pero a su vez estaba en crisis por los negacionismos. Estamos viendo la dificultad de las COPs de mandar señales políticas claras, la debilidad de los espacios internacionales para la diversidad biológica, la propia debilidad de los organismos tipo Mercosur, la Alianza del Pacífico probablemente con bastante mayor éxito, pero hoy día lo que sí vemos es que ninguna de estas entidades ha podido responder acorde con las expectativas del ciudadano. Ninguna. Ni el funcionario más alto del Sistema de Naciones Unidas, ni el funcionario más alto de la Organización de Estados Americanos ha sido capaz de poner los organismos multilaterales acorde con la magnitud de esta emergencia y esta crisis. Esto no significa que debamos desarmar al multilateralismo, pero estamos hoy día preguntándonos dónde están esos líderes que solían conducir con lógica multilateral al mundo. Justo estamos celebrando este año los 75 años del Sistema de Naciones Unidas y creo que ha llegado el tiempo de repensar algunos de sus elementos, porque definitivamente esta crisis está mostrando significativamente sus debilidades. Otra lección y lectura frente a esta crisis tiene que ver con los nuevos invitados a la mesa. Yo estoy fuertemente en el tema climático, y en el tema climático solíamos pensar que para el 2020 debíamos fortalecer los planes climáticos o NDCs, las estrategias de largo plazo, la agenda de los actores no estatales orientándolo hacia una transformación sistémica, que debíamos trabajar el tema de mercados de carbono y el artículo 6, que debíamos trabajar adaptación y resiliencia y tener buenos productos en la COP26. Pero hoy día todo eso se ve dinamizado con nuevos temas. Los paquetes de recuperación, a mí nunca me ha gustado hablar de recuperación que pensaríamos que nos va a llevar de nuevo a actuar en un escenario business as usual, es decir, repetir lo mal que hicimos, pero en todo caso hay paquetes de recuperación que se están construyendo en algunos casos con consideraciones climáticas y naturaleza y en otros no. Sigan nomás lo que se ha venido diciendo la presidenta de la Unión Europea, exigiendo que el Green Deal europeo sea parte de estos Recovery Package, o lo que está diciendo el Parlamento Europeo a través de este llamado a lo que llama Green Recovery Package, o lo que está haciendo Corea del Sur, que también ya anunció que va a lanzar un nuevo Green Deal, y esto me va a llevar al tema de un nuevo contrato social. Por lo tanto, eso es un tema, los Recovery Package, pero también los Green Deals, ¿no? ¿Qué tanto debemos construir un nuevo contrato social? Que es con lo que voy a concluir luego. ¿Qué tanto debemos conectar salud y empleo en nuestra nueva agenda? Salud y clima es un tema que ha estado absolutamente desconectado de la agenda. En la COP20 en Lima logramos traer el tema de salud, pero luego no hemos acentuado esta relación, que creo que va a ser inevitable, felizmente inevitable, en la nueva discusión. Y esto me lleva a una reflexión adicional, que es el rol de la ciencia. Los que están en el debate climático deben recordar la COP24 y el absurdo debate sobre si reconocer que el informe del 1.5 del IPCC debía ser, y disculpen el anglicismo, welcoming a knowledge, o no recuerdo, eran términos absurdos, eran los tomadores de decisión negando el rol de la ciencia. Felizmente eso se mejoró con la COP25 de Chile en Madrid, pero igual ha habido un desprecio significativo a la información científica, y sin embargo hoy día le decimos a la ciencia, ciencia, por favor,
apura y tráenos una respuesta a esta crisis y consúguenos una vacuna. Entonces la despreciamos para unos efectos, pero la alabamos para otro, o la animamos a darnos respuesta rápida, y creo que la ciencia se debe ver de una u otra manera fortalecida. Y finalmente, dos o tres temas finales, cómo vincular naturaleza y clima, porque en el proceso internacional hemos visto un fenómeno interesante. Empezamos a finales de los años 80 del siglo pasado pensando en cómo dictar o cómo lograr consensos alrededor del tema clima, alrededor del tema biodiversidad, alrededor del tema de certificación, amén de otros temas, incluso bosques, aunque no logramos una convención. Y luego, en el tiempo, el desarrollo de cada uno de estos espacios ha sido fragmentado y de distinto nivel de desarrollo, y diversidad y naturaleza y desertificación son como los hermanos pobres del debate internacional, ¿no? Y estamos viendo cómo se ha venido fracasando continuamente en por lo menos ejecutar los planes que el mundo había acordado en temas como las metas de Aichi y otras, y estamos acabando la década de la biodiversidad con realmente no muy buenos resultados, y vemos pérdida continua de especies. Si ustedes se hacen un gráfico mental de todas las decisiones que hemos tomado sobre naturaleza, pero a su vez cómo se pierden especies, es dramático, pareciera que no hay resultados concretos. Por lo tanto, ahora deberíamos caminar el proceso contrario, reunificar la agenda clima, naturaleza, desertificación, biodiversidad, en una agenda común que sea realmente una agenda de desarrollo. Y también hay otra lección. Es bien interesante mirar esta crisis en la lección agenda, movilización. ¿Qué teníamos hasta diciembre del último año? Que además lo hemos podido ver expresado en crisis políticas en Francia, en Chile, en Ecuador, además de otros países. Teníamos una agenda fragmentada, nadie sabía exactamente cuál era la demanda, muchos por seguridad, por la migración, por el empleo, algunos otros por clima y eventualmente ambiente, pero muy fragmentado. Y teníamos algunos líderes emergentes, como por ejemplo Greta, demandando y reclamando con energía, no por acciones más concretas y más reales, ¿no? La famosa frase "cómo se atreven" en la Asamblea de Naciones Unidas y en la Cumbre de Clima de septiembre del 2019 es un ejemplo de ello. Hoy día, personalmente, creo que tenemos exactamente lo opuesto. El COVID-19 ha unificado de una u otra manera la agenda, y por eso hoy día podemos hablar de naturaleza, clima, Green Deal, paquetes de recuperación económica y salud, por poner tan solo algunos temas, de manera unificada. Pero creo que en el nivel de movilización lo que vamos a ver es una multiplicación significativa de la movilización, en especial de los jóvenes. Creo que los jóvenes van a ser muy activos y muy resistentes a cualquier actividad que pueda significar una degradación del ecosistema o mayores emisiones o un volver al escenario business as usual. Eso obviamente lo digo de manera intuitiva, ¿no? Todavía no lo estamos viendo porque todos estamos cumpliendo procesos de cuarentena, pero estimo que ahora que estamos todos en casa, con los más jóvenes que están viviendo por primera vez lo que ello significa y entendiendo lo que ha significado el comportamiento humano frente a esta crisis, creo que esa movilización va a ser un reflejo y un resultado de ello. Y termino, porque creo que solamente tengo un punto más por ahora, planteando el tema de Latinoamérica. A veces, y siento, y me van a disculpar la dureza con que voy a plantear las cosas, creo que a veces somos un poco bucólicos, hablando de América Latina y su unidad, y somos los latinoamericanos capaces de... Porque seamos sinceros, hace 20 años América Latina está fragmentada, ¿no? Mínimo 20 años. Y América Latina tiene, si lo vemos de manera simplista, tres grandes bloques ideológicos que son incapaces de conversar entre sí, que no han aprovechado en el debate climático tener la cumbre en México, en Lima, en Chile, aunque en realidad se hizo físicamente en Madrid, ¿no? Para tener por lo menos alguna agenda común, a diferencia de lo que ocurre con la Unión Africana, que con todas sus diferencias es más capaz de utilizar de manera unida, de manera los beneficios que significan este tipo de debate. Y América Latina no ha podido cooperar frente a esta crisis, ha sido incapaz de cooperar frente a esta crisis, y por lo tanto la pregunta es, ¿cuáles son, hacia dónde vamos en relación a esta América Latina unida? Y yo personalmente creo que debemos encaminarnos hacia un nuevo contrato social, que para empezar, y fruto de probablemente nuestra experiencia y nuestra formación, debería estar expresado en alguna forma de un nuevo
acuerdo que incluya clima, que incluya naturaleza, que incluya la economía, que incluya las energías limpias, que incluya las ciudades sostenibles, entre otros temas. Creo que esta pandemia y esta crisis, y obviamente el derecho de los más vulnerables, el derecho de los pueblos indígenas, entre otros. Y no estamos partiendo de cero. Estamos viendo a una Europa que ya adoptó un Green Deal, un acuerdo verde o un pacto verde que incorpora y que tiene elementos centrales de transición justa, que tiene elementos y metas vinculados a la diversidad biológica, que establece metas claras sobre las energías limpias, la eficiencia energética, pero también metas clarísimas de reducción de carbono, entre otros, y que incluye probablemente no tanto una agenda de equidades, pero definitivamente algunos elementos de lo que podría ser la agenda social. Creo que la respuesta y este renacimiento del planeta post-crisis, que nos va a tomar un tiempo, tiene que orientarse a algún nivel de pacto social, que tiene que ser demandado y exigido por nuestras instituciones, pero a su vez forzado en aquellas entidades multilaterales que tienen la responsabilidad de liderar la agenda de futuro y que lamentablemente han mostrado poca capacidad hasta ahora para hacerlo, y que debemos mirar la manera como podemos imponer esos puntos de la agenda dentro de ellos. Espero que esta introducción ayude a animar la discusión. Creo que no he dejado ningún punto por ahora, por lo menos en el tintero, pero en todo caso, fruto de las intervenciones de ustedes, podré complementarlo de alguna manera. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Estoy seguro que a ese tintero le quedan un montón de puntas por salir. Así que vamos a ir a las preguntas para que vayan surgiendo. Me gustaría, sí, ahora pedirle a Paula Ellinger, como responsable del programa de acción climática de ABINA, unas reacciones iniciales respecto a la presentación de Manuel, y después vamos con Iván y abrimos al diálogo. Paula, 5 minutos máximo, y con todo el cariño del mundo también te voy a cortar. Por favor, Rama, el importante acá es la conversación y la discusión con Manuel. Antes de todo, Manuel, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que nos ilumina en varios espectros del momento que vivimos. Yo quería hacer una reflexión sobre 3 puntos de las lecciones que traes. El primer es, creo que la segunda y la octava lección que mencionabas, ¿no? Hablabas del rol de la ciencia, que sin lugar a dudas sale muy fortalecido, y quisiera atar eso al hecho de que recién ahora logramos actuar acorde y frente a la emergencia, ¿no? Yo creo que hay un elemento ahí que es la comunicación. En el caso de la pandemia hay una comunicación bastante clara del riesgo que estamos enfrentando, y esta comunicación clara, que la gente comprenda muy bien a qué riesgo estamos confrontados, permite que el Estado cambie el rumbo y tome medidas drásticas que tal vez hace un tiempo no se podría imaginar que serían viables, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay mucho para aprender desde el mundo de quienes estamos trabajando contra la crisis climática, porque sabemos que es lleno de tecnicismos, hay mucha dificultad en comunicar los impactos de largo plazo, y ojalá esta crisis nos traiga una posible analogía de lo que implica no actuar frente a un futuro desconocido, pero con datos científicos claros sobre el riesgo, ¿no? Después, quería también comentar sobre tus reflexiones acerca del multilateralismo debilitado. Vos, cuando mencionabas, también hablabas de la experiencia en la Agenda de Acción Climática Global y fomentar el rol de actores no estatales, y yo quisiera destacar eso, que creo que estamos viendo mucho poder emergiendo en la acción local, entre vecinos, entre comunidades, incluso comunidades ayudando unas a otras, ¿no? Por ejemplo, traduciendo conocimiento científico a idiomas indígenas, y con eso, por medio de la acción local, fortaleciendo mucho la capacidad de aprendizaje para que se pueda responder mejor a las vulnerabilidades, ¿no? Entonces yo creo que también emerge de este contexto una fuerza muy grande en la acción local para aumentar la resiliencia. Y por fin, porque no quiero tomar más tiempo de la discusión, creo que vos nos convocás
bueno, no pensemos más en agendas segmentadas, ¿no? Agenda de biodiversidad, de clima, pensemos en un pacto social sistémico con metas claras. En este sentido, quisiera compartir un poco una reflexión que tenemos mucho en Avina, ¿no? Desde nuestra experiencia en fomentar procesos colaborativos, siempre reflexionamos sobre la importancia de construir una visión común de futuro, ¿sí? Una visión que sea compartida. Y yo sí creo que hay, en el contexto que estamos viviendo, a veces un riesgo de que se confunda, como estamos dando un respiro a la humanidad, y la naturaleza está mostrando su resiliencia, que este sea el futuro que estamos proponiendo. Y no es así. Yo entiendo que el futuro que proponemos no tiene tanto dolor, tanto desempleo, aislamiento, es muy distinto. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en esta visión de futuro que queremos construir, ¿no? Y una idea que también Bernardo Toro, colaborador y colega de Fundación Avina, siempre trae a la mesa, y me parece súper oportuna para el momento, es construir la visión de futuro bajo el paradigma del cuidado, ¿no? Cómo nos cuidamos más entre todos y al planeta. Creo que esa es una idea fuerza para pensar futuro y promover esta agenda unificada. Gracias. Muchas gracias, Paula, y súper en tiempo, así que creo que nos haces un buen paralelo y síntesis de los elementos que tenemos que profundizar ahora después en el diálogo. Voy a pedirle ahora sí a Iván, si también puedes compartir la mirada desde cómo se vive esto del Chaco, la realidad de las comunidades vulnerables frente a esta relación entre pandemia y crisis climática y la naturaleza. Y también, con todo el cariño, Iván, y la confianza, en 5 minutos, por favor, y si no, ahí te comento. Muchas gracias, querido Rama. Primero, un gran saludo, saludarlo a Manuel, a Paula, a todos los amigos que veo conectados. Por supuesto, un gusto escucharte, Manuel, y también Paula con los comentarios que hiciste. Yo agradezco por invitarme a comentar un poquito desde mi trabajo en la conservación ligada a pueblos indígenas, porque creo que este tiempo nos está dando para repensar muchas cosas, no solo cómo vamos a trabajar desde nuestras casas, para los que estábamos acostumbrados a un esquema más tradicional de trabajo entre oficina y campo, sino también decía para repensar cómo vamos a continuar trabajando en aquellos desafíos que tenemos previstos desde hace tiempo, que pensábamos que teníamos una ruta clara, pero que sin embargo esto nos está moviendo el piso, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que los orígenes de estas crisis, y lo digo bien en forma plural, porque me estoy refiriendo a la crisis climática, a la crisis de biodiversidad, a la crisis de salud, a esta crisis, a esta pandemia que tenemos, tienen un origen común, ¿no? Y no es otro que el uso que estamos haciendo, o más bien el mal uso que estamos haciendo de los recursos naturales en los últimos siglos. Definitivamente la destrucción de los entornos naturales y la aparición de nuevas enfermedades es un hecho científico, probado científicamente, y tenemos que entender que cuando destruimos una porción del Chaco, destruimos una porción de la Amazonía, estamos eliminando todo un colchón, toda una barrera de especies naturales que servían y que amortiguaban entre nosotros y algunas enfermedades, nos marcaban distancia, nos separaban entre nosotros y algunas enfermedades como estos virus que están con nosotros, que conviven en la Tierra bajo este concepto de homeostasis y que están desde hace miles de años ahí, pero que sin embargo, si nosotros vamos invadiendo los hábitats, van a empezar a aparecer coronavirus, arenavirus hace un par de años en Bolivia, SARS, bueno, un montón de enfermedades y plagas de este tipo, ¿no? Y yo creo que no es esta la primera advertencia. Desde hace tiempo venimos recibiendo señales cada vez más fuertes de la naturaleza, en el sentido que nuestras acciones están siendo cada vez más nocivas para todo el planeta y especialmente para nosotros los humanos, porque somos los que nos estamos poniendo en mayor riesgo cada vez. La aparición de plagas, el mismo cambio climático, las pandemias como la actual,
no hacen otra cosa que comunicarnos de la premura e importancia que reviste un urgente cambio en nuestros hábitos, ¿no? Hasta ahora lo único que hemos hecho es encontrar maneras de cómo ignorar esto, tal vez adecuar nuestros discursos, dar algunos toques de maquillaje y seguir adelante con una mirada totalmente arrogante, puesta en objetivos egoístas y materialistas como trabajar, producir, consumir y destruir. En este sentido, también tenemos que mencionar que previo a las crisis que ya mencionamos antes, estamos también en una crisis del sentido común y una crisis de la solidaridad, ¿no? Una crisis de solidaridad intrageneracional y también intergeneracional. Intergeneracional porque no estamos poniéndonos a pensar cuál es el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos. Y bien decía Paula ya, y creo que también Manuel lo mencionaba, intrageneracional, porque si bien estamos viendo algunas muestras de solidaridad, we have to think about what does solidarity gente que está cerca, es que, por ejemplo, la mayoría de las medidas que se han asumido de manera estatal, paraestatal hasta el momento, tienen un corte demasiado burgués, un corte demasiado pensado en una población de ciudad, en una población que tiene una casa, que eventualmente tiene un sueldo o en el peor de los casos puede acceder a algún bono que están dando los gobiernos, pero no estamos pensando ni de lejos en cuál es la realidad de los pueblos indígenas, por ejemplo, siendo que son los grupos más vulnerables a este tipo y a otros muchos tipos de enfermedades que por ahí nosotros las podemos resolver más fácilmente por nuestros sistemas de salud, por el tipo nutricional que tenemos y, bueno, por todos los cambios de los patrones alimenticios que ellos han sufrido, más el desplazamiento de sus territorios y todo, ¿no? A nosotros nos está tocando vivir de cerca lo que está pasando en el Gran Chaco y ver cómo aquellas poblaciones que hace unos 5, 10 años, una década o más habían apostado en irse a las ciudades para tener un trabajo, para eventualmente poder ganarse diariamente unos pesos y hacer que sus hijos puedan entrar a la escuela o algo así, hoy le están pasando peor que nunca, porque todo eso se ha cortado, no tienen ningún trabajo y tampoco tienen los medios de vida que antes tenían en los lugares donde vivían, ¿no? Entonces, su crisis es muy difícil y seguramente están a punto de entrar en una crisis alimentaria demasiado grave. Eso es lo que estamos analizando y viendo desde el Chaco boliviano y también con algunas consultas entre el Chaco paraguayo y argentino, ¿no? Durísimo. Solo para terminar, yo creo que en este contexto es crucial entender que la existencia y la adecuada gestión a largo plazo de áreas naturales protegidas tiene que ser una primera acción para corregir nuestro rumbo y nuestra conducta que hemos tenido hasta ahora. El entender que una prioridad, que la conservación ya no es una opción, sino es una prioridad, va a ser fundamental para que podamos salir de esto, salir de esta pandemia, salir de esta cuarentena. Antes de ayer, escuchaba un concepto que me gustaba mucho, que es el tema de la transgresión, ¿no? Y va a ser la única forma que empecemos a transgredir con esa falta de solidaridad, con esa falta de humildad que tenemos, va a ser la única forma de pensar a largo plazo. Hasta ahí llego, Rama, creo que ya se me acabó el tiempo. Excelente, Iván, te agradezco mucho, muchas gracias y reforzando esto que decías, la necesidad de preservar y cuidar las áreas naturales y la naturaleza. Ayer escuchaba un reporte donde decían, es en esos mismos espacios naturales donde hoy los laboratorios están buscando las vacunas y la solución a esta crisis de salud, con lo cual si los deterioramos, más difícil se hace encontrar después las soluciones. Así que muchas gracias por esta entrada. Yo voy a reaccionar. Hay una pregunta, tengo dos preguntas ahí en el chat. Voy a hacer una, Manuel, primero, que está vinculado con lo que decía Paula de la visión común de futuro y esta necesidad de reformular un nuevo contrato social. Y ante la crisis, ¿no?, de institucional que planteabas, Manuel, y los estados que no han podido responder, nos preguntaba recién, no me sale ahora el nombre, se me fueron todos para arriba, Ramiro, creo, un Ramiro que no era yo. ¿Dónde queda el rol, a tu parecer, de los estados nacionales en este nuevo figura de contrato social? ¿Cómo es esa interacción entre la soberanía y la respuesta de un estado nacional frente a
crisis que son globales y que estamos enfrentando hoy en día. Vamos por ahí y ahí voy con otra pregunta después. Gracias, Rama. Y antes de contestar, permíteme hacer algunos comentarios frente a lo que han sido las reacciones tanto de Paula como de Iván. Y además he estado siguiendo las preguntas y creo que voy a aprovechar para ponerme provocador en relación a un tema que siempre es sensible. Cuando uno habla de pacto social o un nuevo contrato social, de inmediato solemos polarizar, ¿no? Perfecto, hay que desmantelar el sistema y construir uno nuevo y tirar por la borda todo lo que hayamos hecho. Hoy en la mañana se generó esta lógica de probablemente la globalización ha sido catastrófica, vamos a construir a partir de rechazar el proceso de globalización. Y la pregunta es, ¿eso qué tan factible es, qué tan realista es y qué tan gradual es, ¿no? Por lo tanto, lo que es un elemento central en este debate es cómo podemos construir un proceso gradual, razonable, que vaya convenciendo, que construya de abajo hacia arriba, desde lo subnacional hacia lo nacional, y que luego pueda articular lo global. Ese es el gran reto, porque acá yo no estoy planteando un rompamos el sistema, desmantelémonos y vámonos para adelante. Incluso si ustedes han leído esta entrevista, creo que fue a Yuval Noah Harari en Time, que ha sido muy destacada y muy circulada, lo que él plantea es levantemos los valores de la información, la solidaridad, la cooperación, como tres elementos centrales de un nuevo orden, ¿no? Que son una base como para construir. Y en esta lógica de construir de abajo hacia arriba y construir gradualmente, permítanme decirles algunas cosas basadas en mi experiencia en clima. Yo hoy día, con todo lo que aprecio y creo que es fundamental el Acuerdo de París, creo que el Acuerdo de París tiene que ser explicado al mundo de una manera distinta. El Acuerdo de París es un mecanismo formal, es un instrumento, es un documento que refleja el consenso, pero no es ese instrumento el que debe llevar al cambio global o al cambio doméstico, sino es el reconocimiento que el camino hacia una economía decarbonizada es irreversible y que si queremos mantenernos vigentes en este espacio global, nuestra economía tiene que orientarse hacia la decarbonización y hacia la carbono neutralidad. No hay forma de evitarlo. Si nosotros vemos lo que está comprometiéndose Europa, pero no solo Europa, incluso ya tenemos el compromiso de un país como Chile y un país como Costa Rica hacia la carbono neutralidad, nos podemos imaginar qué va a significar para nuestros países no transitar ese camino e intentar seguir exportando productos con alto contenido de carbono. Sería absolutamente irracional. Y me parece haber visto a Carlos Gentile preguntando en el chat sobre el tema de cómo vinculamos estos paquetes de recuperación con clima. Y ahí tenemos que ver que justo nos encontrábamos en un tiempo en donde estábamos esperando una nueva fase de los planes climáticos o NDCs. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es Japón con un plan climático pobre, que no levanta en lo más mínimo la ambición frente a lo que ya tenía, y Chile, que si bien es cierto, podría haberlo hecho aún mejor, por lo menos da algunas mejores señales, ¿no? Y por lo tanto, tal como la presidenta de la Unión Europea dice que el acuerdo o pacto verde tiene que formar parte del Recovery Package o del paquete de recuperación o estímulo fiscal, los NDCs en su nueva fase deben formar parte de estos paquetes de recuperación. Y eso sería un buen paso hacia la incorporación de la agenda climática dentro de estos paquetes. Y creo que todos nosotros debemos animar desde lo subnacional hacia lo nacional a construir nuestra visión al mínimo, al menos nuestra visión colectiva al 2050. ¿Qué país queremos ser al 2050? Porque justamente vamos a poder sortear todas las dificultades políticas que habitualmente tenemos por corrupción, por cambios ideológicos de mando continuos, construyendo una visión colectiva hacia un 2050, que además a su vez es una exigencia o casi ya un mandato global, tener estas estrategias de largo plazo. Por lo tanto, coincido contigo, Paula, en relación a los actores no estatales. Los actores no estatales juegan un rol central, pero no hemos podido convencerlos en nuestros países de que se sumen a este esfuerzo. Cuando uno piensa en la agenda de actores no estatales es fundamentalmente global, pero no está ocurriendo en América Latina de manera intensa. Los actores no estatales que están formando parte del debate no son los mayores actores no estatales, son eventualmente algunos convencidos, ¿no? Algunos ya convencidos que están intentando transitar ese camino. Por lo tanto, creo que sí hay forma de construir una visión común de futuro utilizando esos actores. Y definitivamente, Rama, el rol del actor nacional es doble.
es su relación con lo global y su relación con lo subnacional, ¿no? Y definitivamente creo que para empezar en América Latina hay que repensar nuestras viejas estructuras de organización del Estado. Ya hoy día vemos cómo en algunos países europeos, por ejemplo, los viejos sectores ambientales se convierten en sectores de transición ecológica, porque son conscientes que la transición ecológica es más allá que tan solo ver la condición ambiental, es también ver la condición ambiental con la economía, con el clima, con el desarrollo y con otros elementos. Lo vemos en Francia, lo vemos en España, pero nosotros seguimos con nuestra vieja organización bastante sesgada, en donde aún cuando yo he sido ministro del Ambiente no puedo dejar de reconocer que los ministerios del Ambiente somos la pieza pequeñita, esa pieza pequeñita que muy pocas veces es desvalorizada. Y ahora la tenemos que fortalecer porque puede ocurrir lo que ya está ocurriendo en Colombia, que un grupo de empresarios le han dicho al Estado colombiano, relaja las exigencias ambientales en este tiempo de recuperación, porque no tenemos dinero, porque estamos en crisis. Eso va a pasar en todos nuestros países. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Entonces tengo muchos otros temas que considerar, pero no quiero dejar de escuchar otras preguntas que han planteado los participantes. Excelente, Manuel. Muchas gracias. Voy a poner foco en una de las preguntas que surgieron, que estaba relacionada también con otro comentario. Vos cerraste tu conversación, tu presentación, Manuel, hablando sobre el rol de la movilización ciudadana, ¿no? Particularmente el rol de los jóvenes y cómo esta crisis que estamos viviendo y la situación real de abordar una emergencia como una emergencia va a influenciar en futuros movimientos y va a potenciar seguramente decías vos, muchas Gretas a futuro. También hablaban ahí, uno de los actores preguntaba sobre cómo generar este voluntarismo ecológico, y Paula también hacía referencia a cómo hacemos cambios ciudadanos, cuál es el rol del ciudadano y de la acción individual en promover esto. Avina ha hecho un esfuerzo enorme el año pasado en promover una campaña global de acción climática llamada It's Now, y entonces mi pregunta a vos es eso, ¿cómo ves vos en esta transición, en este cambio estructural que estamos atravesando, el rol de la movilización ciudadana para generar ese nuevo contrato social y esa nueva visión de futuro deseable y sostenible que nos decía Pablo? Sí, sí, Rama. Mira, para empezar, deben recordar todos ustedes que estamos celebrando el 50 aniversario del Día de la Tierra, desde que se instituyó este concepto denominado Día de la Tierra. Y si ustedes ven algunas noticias sobre el tema, deben recordar que el Día de la Tierra fue resultado de millones de personas en la calle, demandando un mayor reconocimiento a lo que era en los Estados Unidos desde entonces la mayor preocupación, los agentes contaminantes, las condiciones ambientales del país. Y esto no solamente llevó a que se instituya este Día de la Tierra, que puede sonar maravilloso, pero probablemente no suficiente. Llevó a un presidente republicano como Nixon a haberse forzado a crear EPA, la Agencia de Protección Ambiental, y apoyar lo que es UNEP, ¿no? El PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se creó 2 años después con ocasión de la cumbre de Estocolmo. Gobierno republicano, estamos repitiendo la historia de un gobierno republicano que es absolutamente lo contrario, fruto de una movilización ciudadana activa. Entonces, la movilización siempre ha jugado en lo ambiental un rol fundamental. Y es muy interesante porque siempre dentro de lo que es la lógica de la construcción de los acuerdos ambientales, sea domésticos en forma de leyes, políticas, como quieran denominarlo, o internacionales en forma de convenciones, siempre hay un riesgo que la materialización de un acuerdo anestesie la movilización social. Por eso siempre es bueno poner en la balanza la obtención de productos políticos en forma de ley, políticas o convenios, pero a su vez mantener activo el activismo, disculpando la redundancia, mantener activa la movilización. Cuando uno piensa en el Acuerdo de París, ha sido probablemente más el esfuerzo de política que de activismo, pero ahora en su implementación probablemente estamos yendo al camino contrario. Debemos activar un poco la movilización de manera que activemos las decisiones políticas que lamentablemente hoy día no se están tomando. Porque han pasado 5 años del Acuerdo de París y lo único que uno puede ver hoy día es pérdida de esperanza en el proceso, desánimo en el proceso, una sensación de que los decisores no están a la altura del reto, lo que decía durante mi presentación inicial, no reconocen la emergencia y por lo tanto no ponen todo su esfuerzo para enfrentar esta emergencia. Por lo tanto, Rama, hablando desde la historia,
Yo creo que estamos en un momento donde este activismo y esta movilización debe reanimar un proceso que está demasiado anestesiado, que probablemente está poco entendido, pero esa movilización no solamente debe quedarse en lo global, debe ir a lo doméstico. El gran éxito que está teniendo en Europa, la movilización de jóvenes con sus huelgas cada viernes, bueno, ahora están suspendidas, obviamente, está dinamizando un proceso que está bastante más acelerado que en otras regiones del mundo. Nosotros no estamos viendo en América Latina en lo más mínimo ese proceso de movilización. No estamos animando al ciudadano a hacerse parte del proceso. Pero mi intuición me dice, lo mencioné también en mi presentación, que la unificación de la agenda debido al COVID, que quizás es la única virtud de este COVID que unifica la agenda, está generando una mayor conciencia en los jóvenes que van a ser unos activos actores para demandar y exigir comportamientos climáticos frente a la naturaleza y ambientales distintos. En ese sentido, en eso estoy 99% convencido que va a ocurrir. El nivel de toma de conciencia, de identificación del problema, de identificación de las consecuencias, va a animar un nuevo proceso de movilización que va a ser fundamental. Y en ese sentido también creo que es bueno que estos actores se organicen temáticamente. Se organicen temáticamente porque la agenda tiene un conjunto de elementos. Algunos se podrán organizar a partir de la determinación de la agenda de la ciudad. Otros lo pueden hacer desde el concepto de cuál es la agenda desde el campo, la agenda de la agricultura, también desde la agenda de los derechos. Hay un conjunto de elementos que deben ser enfrentados organizando esta movilización de la manera más adecuada posible. Excelente, Manuel. Súper clara respuesta y sin duda vamos a ir, hay un antes y después de esta crisis y en la dimensión de la movilización ciudadana eso también se va a reflejar. Pero permíteme interrumpirte, Rama. Hay un antes, pero todavía no sabemos si un después, ¿no? O sea, la crisis está todavía vigente, ¿no? En el sentido, no, me refiero a un después distinto, ¿no? O sea, un después bastante más propositivo, más positivo, perdón. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno mira a los gobernantes hoy día, cómo están enfrentando la crisis, lo están midiendo por cuántos menos se me mueren, ¿no? O sea, todavía se está mirando con, yo soy exitoso si se me mueren menos, ¿no? Pero nadie te está planteando los nuevos elementos de la agenda. Yo entiendo que nuestros gobiernos estén concentrados en la crisis, y está bien que un grupo de ministros y autoridades locales también, pero también necesitamos a otro grupo pensando ese país que quieren post-crisis, empiecen a armar ese país post-crisis, ¿no? Porque el tiempo no nos va a dar. El tiempo no nos va a dar y vamos a entrar en dificultades económicas y vamos a tener respuestas tradicionales y clásicas, que es lo que menos deseamos. Hay que exigir a nuestras autoridades que también organicen el escenario post-crisis, que sea realmente sostenible, que incorporen nuevos elementos en la agenda y sacarlos de lo que es hoy día, que es un conteo lamentable de muertos y cuántos menos se me mueren, que creo que es la manera como están enfrentando estos momentos muchas autoridades. No, totalmente de acuerdo y ahí además refuerzo con lo que decías que esa proyección de futuro corresponde hacerla ahora, porque también es ahora cuando se están tomando las decisiones económicas de reactivación de salida de esta crisis. Y estas decisiones económicas son las decisiones probablemente más importantes de la próxima década en materia económica, o nos ponen en la dirección correcta para acelerar esta transición hacia un mundo resiliente de cero emisiones en el corto plazo, o nos dejan ya sin ninguna posibilidad para abordar la crisis climática, en la cual ya tenemos que hacer un desafío estructural para abordarla. Yo me quiero tomar un atrevimiento sabiendo que este es un diálogo entre amigos, y quiero volver después, Manuel, a esa dimensión de la agenda global, pero estoy viendo conectada a una gran amiga de la casa, a la cual le he dicho por WhatsApp que la iba a provocar directamente, y es a nuestra querida Yolanda Cacabatze, que forma parte de un grupo común en el que estamos. Y Yolanda, recién Iván nos decía, ¿no?, cómo la condición de las medidas de cuarentena están orientadas más hacia una clase media de la economía formal que hacia la gran mayoría de las poblaciones de nuestros países. Y yo sé de fuente directa que Yolanda está liderando un grupo de trabajo que ha trabajado con el gobierno de Ecuador, precisamente en ver cómo afrontar una salida paulatina de esta pandemia adecuada a las necesidades y desafíos de estos sectores más vulnerables.
Yolanda, ¿querés darnos tu mirada sobre estos puntos? Y si abrés la pantalla nos regalás además. Qué bueno, no te iba a dejar zafar así nomás. Gracias, Rama, y qué lindo escucharles a todos los que han tomado la palabra, porque cada una de estas intervenciones de alguna manera nos ilumina, ¿no es cierto?, de qué sucede en la región y a entender también la diversidad de pensamientos, de sectores, de ideas y qué más. ¿Qué es lo cómo veo yo? Y por supuesto me refiero al tema ecuatoriano. Y es que el gran centro de la crisis son las zonas urbanas y suburbanas. Diría más relevante todavía las zonas suburbanas, que son los que menos medios tienen para pasar la ola, ¿no es cierto? En términos de niños de escuela, no tienen los sistemas de conectividad de Internet o el potencial de seguir en clases de Internet. Los padres ganan día a día el alimento para la casa y en el momento que tienen que escoger entre hambre y miedo al virus, no hay dónde perderse. Simplemente salen a buscar comida y a buscar algo que hacer que les permita tener algún nivel de ingreso. Entonces estamos viviendo también en medio de esto un reconocimiento de las inequidades y cómo las inequidades se acentúan en los momentos de crisis. Creo que también es importante reconocer que Manuel hizo referencia a la solidaridad, que en momentos de crisis es cuando se pone en evidencia algo de muy latinoamericano, que son la manifestación de emociones y el ponerse a disposición para apoyar a los más vulnerables. Y yo sí veo que eso se ha dado en nuestro país, en todos los sectores, desde familias y personas de pocos ingresos hasta los que más tienen, diciendo cómo puedo ayudar. Y de alguna manera catapultan procesos que se convierten en movimientos de alguna manera de apoyo. Pero también hemos visto la importancia de la debilidad de nuestros sistemas de gobierno, de gobernabilidad. Estamos viendo que en los barrios suburbanos les importa, como decimos en el Ecuador, les importa un pepino que venga la policía o el ejército y los amenace con que van a tener multas o lo que sea si siguen en esa reunión. Y a la gente no les llega esa amenaza. Siguen en su fiesta, siguen en su reunión, no les importa contagiarse o no tienen, no es que no les importa, no tienen una verdadera conciencia del impacto del contagio. 10% de los contagiados en el Ecuador y que saben que están contagiados, se están movilizando en promedio 100 kilómetros alrededor de su hogar, contagiando a los demás. Y eso, si es que es una persona informada, es una manera de convertirse en un asesino, ¿no es cierto? Porque están contagiando a gente que puede morir de este virus. Entonces hay una serie de elementos que nos reflejan qué poca inversión ha habido en nuestros países, no solamente en los sistemas de educación, en los sistemas de salud, sino también en los de educación. Porque esto lo que refleja es que no hay la suficiente conciencia del impacto de estos procesos. Y la importancia de trabajar en el fortalecimiento de la gobernabilidad de nuestros países, pero también trabajar en una nueva forma de gobierno con sociedades más participativas, porque las sociedades, los estados son los gobiernos y las sociedades. Y lo que vemos es que el gobierno trata de resolver todo con muy poca participación ciudadana, habiendo un potencial, una energía, una inteligencia y experiencia acumulada en la sociedad civil que podría ser gran parte de la solución en el manejo de las crisis. Cambio. Y gracias por la palabra, Ram. No, al revés. Gracias a vos por acompañarnos. Excelente, espectacular. Tú sabes, perdón que interrumpa, Rama, si puedo.
Por favor, dale. Sabes, Yolanda, muy de acuerdo contigo, aunque yo todavía tengo alguna duda sobre los niveles de solidaridad que han aflorado, ¿no? Lo voy a decir de otra manera y utilizando un símil, ¿no? Creo que los niveles de solidaridad que han aflorado son como los nacionalismos del himno nacional y la selección de fútbol, ¿no? Es decir, aquellos temporales que emergen cada cierto tiempo en los países de América Latina cuando juega tu selección o celebras tu día patrio, pero que todavía no podemos estar seguros que fruto de esta crisis va a emerger un concepto de solidaridad que es distinto al que veníamos teniendo hasta antes de ella. Es más, hay un riesgo de que en realidad entremos en una crisis terrible de desconfianza, ¿no? El distanciamiento social, el no saber quién está enfermo, ciertos actos que pueden ser rechazados, ciertas discriminaciones que la vemos en las redes sociales día a día, lamentablemente es un riesgo que podríamos enfrentar. Por lo tanto, no sé y no tengo una respuesta, ¿no? ¿Cómo podríamos incidir en un valor de una solidaridad distinta y no una solidaridad que hoy día se presenta? Porque claro, estás encerrado en tu casa y cada uno está encerrado en tu casa y es más fácil ser solidario de la distancia de la casa que en la relación social que ya sabemos va a ser distinta, ¿no? Yo no quisiera una solidaridad de himno nacional o de selección de fútbol, sino realmente la emergencia de un nuevo concepto de solidaridad que sea activo, que sea intenso y que yo todavía no lo veo, no lo veo claramente reflejado. Y tal vez no lo vamos a ver, Manuel, probablemente vamos a tener que hacer una medición post-crisis, ¿no es cierto? Porque hay muchos procesos que en este momento están teniendo lugar que no los podemos medir porque no estamos allá afuera, pero que tal vez, y tú tienes razón en una cosa, y es que vemos síntomas iguales o signos iguales de falta de solidaridad, pero creo que son los que más se oyen porque tienen el foco puesto en ellos. Y no estamos midiendo cómo las manifestaciones de solidaridad se dan en otros sectores sociales, que son aún más importantes, más llamativos, más permanentes, diría yo. Totalmente. Yo quiero reforzar un poco el intercambio de ustedes dos en esto de que me parece que Manuel decía hace un rato, todavía no sabemos el después, no sabemos cómo va a ser, ¿no? Y creo que en ese sentido el futuro aún está abierto, está completamente abierto, estamos atravesando una crisis de un nivel de profundidad estructural y realmente creo que las opciones de que podamos avanzar hacia ese futuro más solidario, desde una cultura de cooperación, desde una gobernanza global de multilateralismo que pueda cooperar, donde la interacción de lo local a lo nacional se fluya y donde haya participación ciudadana, donde podamos reforzar inversiones en salud, en educación, en clima, ¿no? En innovación tecnológica, todo eso todavía está abierto y es una opción. Y yo ahí traigo a otra amiga latinoamericana al espacio, y que es Cristiana Figueres, con el libro El futuro que elegimos, y a los que no lo hayan podido leer, todos los recomiendo, donde precisamente dice, es en esta década, es de ahora al 2030, donde vamos a definir estructuralmente si vamos a tener un futuro más solidario, más sostenible y global, o vamos a estructuralmente perder la oportunidad de responder al desafío climático y de la naturaleza y ir hacia una gestión de daño y de riesgo de la cual ya no podemos salir en términos climáticos. Entonces yo creo en eso sí que el futuro está todavía abierto. Estamos sobre la hora, y habíamos dejado un poco de espacio más, la idea es no pasarnos un poco más de la hora, y yo quisiera invitar al cierre a pedirle a Guillermo Scalan, a Guille, que no sé si sigue con nosotros, porque le pedí, lo quise provocar a Gabriel y le pasó la pelota a Guille, así que le voy a pedir a Guille que haga el cierre nomás, y agradecerle especialmente, agradeciendo especialmente a Manuel y a los demás, y Guille te dejo a vos para que te hagas cargo del fardo que te tiro. Oye, muchísimas gracias, Ramita, por prepararme para el momento, gracias. No, lo disfruté un montón, me pareció... Eso porque vos no ves tu WhatsApp. No veo, perdón.
Disfruté un montón la conversación, el espacio, la profundización. Me parece que necesitamos mucho de esto. Muchas cosas para rescatar y para profundizar, y también en el chat se está moviendo mucho con muchas preguntas que lamentablemente no vamos a alcanzar a dar respuesta, pero es bueno vivir con preguntas en la vida. Es mucho más importante vivir con preguntas que con respuestas, ¿sí? Así que yo rescato eso. Dos reflexiones que quiero sumar. Bueno, me encantó muchísimo y me parece que tiene un potencial enorme ligar la pandemia con su origen y la vinculación de esto con el daño que hemos generado y los desequilibrios que hemos generado tanto con el planeta como con el mundo animal, porque hay señales de que viene del mundo animal, y los desequilibrios que hemos generado entre los seres humanos, ¿no? Y el daño que nos hemos generado entre los seres humanos. Creo que buscar científicamente ese vínculo que nos planteaba muy bien Iván, puede ser de un potencial enorme para ese futuro que, como bien decía Manuel, no está definido, y tenemos que hacer todo por definirlo, ¿no? Tenemos que ser mucho más concretos en nuestras bajadas para definirlo, porque somos actores de esta época y nos tenemos que jugar mucho ahí. Yo, dentro de los desequilibrios que hemos generado a nivel planetario, me quiero referir al propio que hemos generado en nuestro propio organismo, ¿sí? Que creo que tenemos que también hacer referencia. Hemos generado una sociedad absolutamente intelectualizada y que mueve muy, muy poquito sus sentimientos y su voluntad, ¿sí? Tenemos una cabeza gigantesca, hablamos mucho, analizamos mucho, y somos muy poco capaces de generar cambios. Y para mí, desde esa perspectiva, es muy importante el empezar a movernos también por el cambio, y no solo en estos espacios de discusión, sino me parece que esa mención que hacía Rama y que Manuel nos traía tantos elementos, digamos, de lo que ha sido la movilización ciudadana, que ha significado muchas veces salir a una calle, ¿sí?, incomodarme y reclamar por la situación que estoy viviendo, pero que tiene que ver con el mover la voluntad. Desde la voluntad se mueven muchas cosas que hoy, como no la movemos, no las estamos viendo, y me parece muy importante. No sé si se escucha porque veo conexión inestable. Sí, se escucha bien? Dale. Me parece muy importante la movilización ciudadana y aprovechar la movilización de jóvenes para generar los cambios que tenemos que generar. Yo creo que la acción de regenerar el planeta, que es lo que necesitamos hoy, no solo necesitamos conservarlo, necesitamos regenerarlo. La regeneración del planeta desde el compromiso de todos nosotros, ¿sí?, abre fuerzas nuevas para la humanidad que no las estamos considerando. Y desde ahí me parece que, en ese sentido, el 6D que Rama hablaba como movilización ciudadana, tiene por un lado el poder apuntalar todos los procesos de cambios que queremos generar en los grandes espacios de gobernanza, y que por supuesto necesitamos nuevos espacios y nuevos contratos sociales, pero también necesitamos esa movilización que nos ayude a salir adelante desde la acción, y no solo desde la reflexión. Excelente. Muchas gracias, Guille. Parece que no hay mejor forma de terminar este diálogo entre amigos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Ha sido un grupo alto de participantes, muchas caras conocidas y amigos, así que gracias a todos por acompañarnos. Tomamos nota de las preguntas que hicieron en el chat y en la medida de lo posible vamos a ir respondiendo, así que gracias, y seguramente van a venir nuevos espacios de reflexión colectiva desde InContext en estos momentos de incertidumbre y de futuros abiertos que estamos atravesando. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias, Manuel, te pasaste. Iván, también muchas gracias, y Paula.